El peso sobre Lucía. Soy Isabela, tengo 36 años, y doy gracias a Dios, puesto que la vida me brindó la posibilidad de descubrir sentimientos positivos, los cuales albergaba en lo profundo de mi corazón sin saberlo, valorando a cada persona independientemente de su físico, su estatus, sus costumbres o creencias. Comprendí que cada ser es diferente y merece ser tratado con amor, con respeto y con dignidad, tal y como quisiéramos que nos tratasen a nosotros. Te cuento mi historia. Crecí en un hogar maravilloso, el cual me inculcó grandes valores, pero a pesar de todo, en la mayoría de las ocasiones, siempre me porté como una niña exigente y caprichosa. Mi padre, aunque no procedía de una familia adinerada, se esforzó mucho, llegando a consolidar un bufet de abogados, quienes bajo su dirección se destacaron por su trabajo eficiente e impecable, y por ende, siempre hemos gozado de una excelente situación económica, motivo por el cual crecí rodeada de lujos y comodidades. Siempre tenía todo lo que deseaba. Tal vez por ello, me costaba tanto valorar los sentimientos de las demás personas y mucho menos ponerme en su lugar. Ingresé a una universidad privada y de gran reconocimiento. Como era de esperarse, me encontré con algunas personas similares a mí, vivíamos pendientes de las fiestas, la moda, nuestro maquillaje. Reconozco que era una joven muy superficial y llena de egoísmo. Contaba con un grupo de compañeros, con los cuales nos gustaba bromear, divertirnos, en fin, estábamos pendientes de que se diera cualquier tipo de situación anómala para iniciar a fastidiar. Muchas veces nos volvíamos insoportables. Cuando cursaba el tercer semestre, ingresó a nuestra facultad Lucía, una chica que procedía de una universidad pública, pero debido a una cierta situación médica que presentaba, a las condiciones en cuanto a horarios, y además, que la nueva universidad quedaba cerca a las entidades en donde ella debía recibir frecuentemente algunas terapias, sus padres hicieron un gran esfuerzo para que su hija pudiese ingresar a nuestra universidad. Cuando observé que entró al mismo salón que yo asistía, sentí un gran desagrado, pues no concebía que alguien así fuese a ser una de mis compañeras. La percibía tan rara, tan diferente a todo con lo que estaba acostumbrada a tratar, y el hecho de su llegada generó en mí una gran molestia. Me fastidiaba verla todos los días compartiendo el mismo establecimiento, los mismos docentes, y obviamente, los mismos compañeros, aunque hubiese sido rechazada por la mayoría de ellos. Llegué a pensar que dicha situación era muy injusta, puesto que según mi criterio, ella no tenía ningún derecho, e igualmente, varios de mis compañeros sentían la misma aversión hacia ella. Por lo tanto, decidimos mostrarle absoluta indiferencia y además hablar con los directivos, con el objetivo de solicitarles que la expulsaran. Pero por más que insistimos, fue inútil. El señor rector nos invitó a acogerla y a comprender la situación por la que estaba atravesando. Es un ser humano muy valioso, al igual que todos ustedes, concluyó. Aunque estábamos muy decepcionados, no nos rendimos y continuamos buscando estrategias que nos permitiesen alejarla de nuestro entorno. La gran sorpresa la llevamos al terminar el semestre. Sus notas fueron tan sobresalientes que terminó siendo becada. Con mayor furia, nos propusimos acorralarla, pues no perdíamos oportunidad para incomodarla, pero ella no se inmutaba, era como si no sintiera nada, e ignoraba por completo lo que le decíamos y hacíamos. Siempre actuaba de la misma manera y con la misma nobleza. Nadie se ponía a pensar que tal vez podía tener destrozado su corazón. De todas formas, el hecho de haberlo sabido no hubiese cambiado en nada. Dicha situación quizá hubiese sido incluso peor.
ya que el objetivo era quitarle esa expresión tan serena y resiliente que llevaba siempre. El tiempo avanzaba, y nuevamente, ella continuaba sobresaliendo en sus notas y la beca era su premio. Me puse a pensar que si continuaba así, iba a ser muy difícil poder desterrarla. Por tanto, decidí cambiar de estrategia, pues quería que perdiera aquel privilegio, tal vez así sus padres, quienes al parecer, habían adquirido algunas deudas debido a la condición de su hija, ya no podrían continuar sosteniéndola en la misma universidad. Muchas ideas maquiavélicas pasaban por mi mente, pero consideraba que ninguna era lo suficientemente eficaz para desterrarla definitivamente. Mas no me daba por vencida, pues me había llegado a ensañar tanto hacia ella, que cada día seguía craneando algún tipo de situación que me permitiese cumplir con mi objetivo. Un par de semanas antes de que se llegaran los exámenes de fin de semestre, algunos profesores decidieron asignarnos varios trabajos grupales, los cuales posteriormente debíamos socializar. La gran sorpresa fue cuando uno de ellos decidió agruparnos de acuerdo a su criterio, buscando que haya más dinamismo dentro del salón, y justamente, mi grupo tuvo como integrante a la indefensa y frágil Lucía. Obviamente, para mí fue un desconcierto enorme, y por más que me quejé y supliqué para que nos asignaran a alguien diferente, fue inútil. Muy sulfurada, y con el ánimo de relajarme un poco, me dirigí a casa. No sabía qué hacer, ni cómo actuar, pero de alguna manera era consciente que según mi criterio necesitaba distraerme y mitigar mi gran ira. Luego, me puse a mirar la tele, y en cierto programa, salió a relucir cierta frase. Será más fácil derrotar a tu oponente, si lo conoces plenamente. Esas palabras trascendían en mi cabeza, como luces mágicas que podían transformarlo todo. Y fue en aquel momento, en el que decidí no solamente trabajar sumisamente en las actividades designadas, sino también ganarme su confianza. Todos estaban sorprendidos con el trato que inesperadamente le estaba dando a Lucía, e ingenuamente pensaban que era sincero. Ella igualmente era la más convencida, e incluso se la apreciaba con un semblante muy diferente al de siempre. Al parecer estaba muy feliz de ya no ser rechazada por mí, y además, contar con mi amistad. Confieso que en aquel tiempo, hubo ciertos momentos y circunstancias que llegaron a enternecerme, debido a que me empezó a confiar aspectos muy sensibles de su vida. Sin embargo, yo era una persona egocéntrica y como sea tenía que cumplir con mi objetivo, no podía dar mi brazo a torcer. Aproveché la confesión que me hizo sobre la difícil situación económica por la que atravesaba su familia y de la cual en gran parte ella se sentía responsable, siendo esta causa una motivación más para luchar por sobresalir como una de las mejores estudiantes. Los parciales finales se aproximaban y por tanto, consideré que era el momento perfecto para iniciar a ejecutar mi plan. Distraerla de los estudios era mi objetivo. Inicialmente, la llevé a recorrer tiendas de ropa, la invité a diversos lugares, pero al ver que esto casi no funcionaba, ansiosa esperaba que llegara el día en el cual nos habían programado varios exámenes, los cuales aportaban el 50% de la nota final. Era mi oportunidad, y ya tenía muy claro lo que haría, pues en ese momento, estaba segura de que mi perverso plan garantizaría la salida inminente de Lucía, ya que perdería la beca. La tarde anterior al día programado, sin decirle nada, decidí llevarla a un bar, pero en cuanto se percató de aquel sitio, salió huyendo despavorida. Inmediatamente salí a alcanzarla y le dije que volvamos, que si no quería consumir nada, que no lo hiciera, pero que yo necesitaba relajarme un poco, por lo tanto quería que me acompañe. Pero se negó rotundamente,
diciéndome que no podía verse tentada, puesto que para ella sería catastrófico. Al notar que era imposible convencerla, opté por no pedirle explicaciones y decidí llevarla a mi casa. Le dije que le prepararía un delicioso refresco, y tomé una decisión terrible y equivocada, la de agregarle pequeñas porciones de licor, con el único objetivo de que al día siguiente, ella estuviese distraída en sus exámenes. No buscaba hacerle ningún daño real. Sin embargo, reconozco lo mal que estuve. Está delicioso, me decía ella, pero un poco extraño. Es que no está la empleada, le dije, y por tanto, yo me esforcé preparándolo para ti, pero si ya no quieres, puedes cambiarlo por agua. Me dijo que no, que agradecía mucho el gesto y me pidió que le regalase otro vaso. Para mí, esto era perfecto, aunque luego, insistió en marcharse. Sin embargo, con la excusa de que me explicase temas que no entendía, intenté retenerla. Hasta que llegó un momento en que comenzó a sentirse mal, pensé que extrañamente estaba ebria, aunque era muy poco lo que hasta ese momento había consumido. Habiendo entrado ya en ambiente con lo que le había dado a tomar, esperaba que luego fuésemos a una discoteca, pero cada momento que pasaba se ponía peor, y luego, me llevé el peor susto de mi vida. Cuando ella empezó a convulsionar, en aquel momento, sentí que mi corazón se quería salir del pecho, y muy nerviosa, llamé a una ambulancia e irónicamente, yo iba con ella. En el hospital, dijeron que estaba a punto de entrar en coma. Llamamos a sus padres, quienes informaron la enfermedad que padecía, la cual la volvía intolerante al alcohol, siendo esto muy delicado, y a causa de lo cual estaba prohibido el consumo de licor. De ahí en adelante, el pronóstico fue reservado, los médicos no daban noticias alentadoras debido a que al parecer, había posibilidades de que perdiera la vida. Por primera vez, empecé a tener un gran cargo de conciencia. Mi arrepentimiento era tan grande, que 1000 promesas se elevaba al cielo. Esto me llevó a confesar a los doctores, a los padres de Lucía, e incluso a los míos, lo que había hecho y cuáles eran mis intenciones. No paraba de llorar, manifestando constantemente que estaba dispuesta a asumir mi responsabilidad ante la justicia. Los padres de Lucía, en medio de su gran desesperación, oraban sin cesar y no me prestaban ningún tipo de atención. Mi papá estaba apersonado de la situación y gestionando todo con los médicos para que se le brindara una atención especial. Me confesó que estaba muy decepcionado de mí, siendo enfático al decirme que debía responder por mis actos. En ese momento de caos, le extrañaba mucho. Realmente comprendí que por primera vez había tenido una amiga de verdad y mis acciones la habían lastimado. Pero al cabo de una semana, milagrosamente, se comenzó a poner bien, y luego de unos cuantos días, fue declarada fuera de peligro. Agradecí a Dios desde el fondo de mi corazón, le pedí perdón, y ella, con toda la nobleza que siempre la había caracterizado, me dijo que a pesar de todo, ella me consideraba su amiga y que lo sucedido había sido una experiencia de la cual todos debíamos aprender y buscar concientizarnos para no hacer daño a otros. Se negó a levantar cargos contra mí. Sentía que era una gran oportunidad que me brindaba la vida, puesto que había recuperado a un ser muy valioso, y a partir de ese momento, fui una persona totalmente diferente. Luché por nuestra amistad y no la desamparé ni un solo instante, pero esta vez, con toda la sinceridad. Terminamos satisfactoriamente los estudios, nos especializamos, cada una conformamos nuestro hogar, y ahora, trabajamos juntas. Actualmente, Lucía es la directora del bufete de abogados que fundó mi padre. Dedicamos un día a la semana a hacer campañas en contra de la intimidación,
y visitamos diferentes instituciones, con el ánimo de concientizar a las personas y hacer que se detengan a pensar sobre las consecuencias que puede generar su actuar. En mi caso, me considero muy afortunada, pero no todos corren con la misma suerte, ni viven para contarlo. Amarnos, respetarnos, apoyarnos, y sobre todo, aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, es fundamental para no permitir, ni permitirnos llegar hasta el límite, puesto que habrá casos en los que ya no haya reversa, y lo podríamos lamentar por el resto de nuestra vida. ¿Has conocido algún caso similar a este? ¿Crees que podrías contribuir de alguna manera para evitar este tipo de situaciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.